Feliz días fanáticos de la estadística. Nosotros somos un equipo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy les compartiremos nuestros conocimientos acerca del tema de estimación de parámetros, que nos proporcionó nuestra profesora, una erudita de la estadística. El primer tema es estimaciones por punto y estimaciones por intervalo. En primer lugar, una estimación por punto sería simplemente proporcionar un único valor que consideramos como la mejor estimación de esa media. Un ejemplo podría ser, que si se tiene una muestra de 100 empleados y se encuentra que la media de edad de la muestra es de 35 años, entonces la estimación puntual de la media de edad de todos los empleados en la empresa sería de 35 años. En cambio, una estimación por intervalo es un enfoque que proporciona un rango de valores dentro del cual es probable que se encuentre el verdadero valor del parámetro con cierto nivel de confianza. Es decir, en lugar de decir que la media de una población es exactamente 50, podríamos decir que está entre 45 y 55 con un 95% de confianza. Este rango se conoce como intervalo de confianza. Un ejemplo de una estimación por intervalo sería que si queremos estimar el promedio de horas de estudio de los estudiantes universitarios, podríamos tomar una muestra aleatoria de estudiantes y calcular el intervalo de confianza para esa media. Supongamos que encontramos que el intervalo de confianza al 95% es de 25 a 30 horas por semana. Esto significa que estamos 95% seguros de que el verdadero promedio de horas de estudio de la población está dentro de ese rango. Pasando al siguiente tema, hablaremos del error de muestreo y errores que no son de muestreo. Bueno, en estudios basados en muestras, hay dos tipos principales de errores que afectan la precisión de las estimaciones, se dividen en errores de muestreo y errores no relacionados con el muestreo. El primero, error de muestreo, es la diferencia entre lo que indica la muestra y lo que realmente ocurre en toda la población. Ocurre por la variabilidad natural al elegir una muestra de una población. Si la muestra es grande y representativa, este error disminuye, lo que significa que la estimación es más precisa respecto al valor real de la población. Pero también están los errores no relacionados con el muestreo, que son otros errores que no tienen que ver con el proceso de elegir la muestra, pero que igual afectan la precisión de las estimaciones. Pueden ser errores de medición, sesgos en cómo se elige la muestra, errores al recoger o procesar los datos, entre otros. Estos errores se deben a problemas en el diseño o ejecución del estudio y pueden comprometer la validez de las conclusiones. Un ejemplo de los errores que pueden ocurrir, sería en el que una empresa de juguetes realiza encuestas en varias escuelas para determinar cuál de sus productos es el favorito de los niños. Los resultados indican que un juego de construcción es el más popular. Más tarde, la empresa descubre que, debido a un error en la aplicación de la encuesta, todas las respuestas de los niños menores de 7 años fueron omitidas accidentalmente. Bueno, este es un error que no es de muestreo, específicamente es un error de procesamiento de datos, ya que la omisión de un grupo de edad entero de los niños menores de 7 años distorsionó los resultados. El siguiente tema es propiedades de los estimadores. Bueno, pues las propiedades de los estimadores son características deseables que se buscan en los métodos utilizados para estimar parámetros de una población a partir de una muestra. Estas características permiten juzgar la calidad y fiabilidad de los métodos estadísticos, algunas de ellas son: consistencia, el estimador se acerca al valor real a medida que el tamaño de la muestra aumenta. Eficiencia, se considera eficiente si tiene la menor varianza posible entre estimadores no sesgados. Sesgo, es la desviación sistemática del valor real, un estimador sin sesgo iguala su valor esperado al valor real. Suficiencia, se considera suficiente si contiene toda la información necesaria de la muestra sobre el parámetro. Invarianza, es invariante si su valor no cambia con transformaciones en los datos o parámetros. Robustez, es la capacidad de mantener su precisión incluso con datos atípicos o distribuciones no ideales. Eficiencia asintótica, se refiere a que su eficiencia relativa mejora con muestras grandes. Ahora hablaremos de la estimación de una media con muestras grandes. Este proceso se refiere a estimar el valor promedio de una población a partir de una muestra cuando el tamaño de la muestra es grande. Este enfoque se basa en el teorema del límite central, que establece que, para muestras grandes, la distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución poblacional original, siempre y cuando la varianza poblacional sea finita. Cuando el tamaño de la muestra es grande, se pueden aplicar varios métodos de estimación. Los más comunes son: calcular la media aritmética y usarla como estimador de la media poblacional.
Este método es válido cuando la población es normal o cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande como para que se cumplan las condiciones del teorema del límite central. Ejemplo. Precisión: con muestras grandes, la media muestral tiende a ser una estimación más precisa de la media poblacional, ya que la distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal, lo que permite inferencias más confiables. Simplicidad: calcular la media muestral es un procedimiento sencillo y directo, lo que facilita su uso en la estimación de la media poblacional. Validez del teorema del límite central: para muestras grandes, el teorema del límite central garantiza que la distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal, lo que proporciona un fundamento teórico sólido para la estimación de la media poblacional. Ahora tocaremos el tema de la determinación del tamaño de muestra necesario para estimar una media. Primero debemos de establecer el nivel de confianza. Aquí se decide el nivel de confianza con el que deseas estimar la media. Comúnmente se usa un nivel de confianza del 95% o del 99%. En segundo lugar, debemos determinar el margen de error aceptable. Aquí vamos a definir el margen de error máximo que estás dispuesto a tolerar en tu estimación. Este margen de error representa la distancia entre la media muestral y la verdadera media poblacional. Por último, debemos estimar la desviación estándar poblacional si es posible. Si tienes información sobre la desviación estándar de la población, úsala para calcular el tamaño de muestra. En muchos casos, sin embargo, la desviación estándar poblacional no está disponible y se utiliza la desviación estándar muestral como una estimación. Ahora que ya les hablé de la estimación de una media con muestras grandes, podemos pasar a una estimación de una media con muestras pequeñas. Aquí se trata de hacer inferencias suposiciones sobre el valor promedio de una población, utilizando una muestra reducida. Aquí se debe de emplear métodos que tengan en cuenta la distribución exacta de la media muestral. Los pasos a seguir son: la recopilación de datos. Para esto debe ser una muestra representativa de la población, además de ser seleccionada de manera aleatoria o con un método de muestreo para evitar el sesgo de la estimación. Después se debe calcular la media muestral y la desviación estándar muestral. En este paso se deberá calcular la media y la desviación estándar de la muestra. Estos valores se usarán para hacer inferencia estimaciones sobre la media poblacional. Se debe elegir el método de estimación. Lo ideal sería utilizar la distribución de T-de-Student, esto porque proporciona intervalos de confianza más precisos para la media poblacional y la varianza es desconocida. Después se debe de calcular el intervalo de confianza. Para esto se debe utilizar la fórmula del intervalo de confianza para la media poblacional. Una vez que ya lo calculamos, debemos de interpretar el intervalo de confianza. Ya casi para acabar, hablaremos del siguiente tema: estimación de una proporción. La estimación de una proporción es el proceso que implica calcular un intervalo de confianza para la proporción de una característica en una población, usando una muestra aleatoria. Esto permite inferir información sobre la proporción de la población con esa característica. Un ejemplo podría ser que queremos estimar la proporción de personas en una ciudad que prefieren el transporte público sobre el transporte privado. Para hacerlo, tomamos una muestra aleatoria de 500 personas de la ciudad y les preguntamos sobre sus preferencias de transporte. Supongamos que 300 de estas personas indican que prefieren el transporte público. Para estimar la proporción de personas en toda la ciudad que prefieren el transporte público, calculamos la proporción muestral dividiendo el número de personas que prefieren el transporte público entre el tamaño total de la muestra. El intervalo de confianza para una proporción se calcula principalmente usando distribución binomial o, para muestras grandes, la distribución normal estándar. Los pasos básicos para la estimación de una proporción serían: paso 1. Recolectar una muestra aleatoria de la población de interés. Paso 2. Determinar el número de individuos en la muestra que poseen la característica de interés. Paso 3. Calcular la proporción muestral dividiendo el número de individuos con la característica de interés por el tamaño total de la muestra. Paso 4. Utilizar la distribución binomial o normal para calcular el intervalo de confianza para la proporción muestral. Paso 5. Interpretar el intervalo de confianza, que proporciona un rango dentro del cual se espera que esté la verdadera proporción de la población con cierto nivel de confianza. Por último se hablará de otros intervalos de confianza. Debe quedar claro que también existen otros intervalos de confianza para estimar otros parámetros o realizar inferencias sobre diferentes características de una población. En primera tenemos el intervalo de confianza para la proporción. Esta se utiliza para estimar la proporción de una característica binaria en una población.
Por ejemplo, podemos calcular un intervalo de confianza para la proporción que eligen a un candidato en cierta elección. También tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Esta la podemos utilizar para estimar la diferencia entre dos medias poblacionales, útil en la comparación de grupos en experimentos o estudios, como calcular la diferencia en las calificaciones de dos métodos de enseñanza. Asimismo existe el intervalo de confianza para la varianza o desviación estándar. Se emplean para estimar la varianza o desviación estándar de una población cuando su valor es desconocido. Son útiles para comprender la variabilidad de los datos en diferentes situaciones. El intervalo de confianza para la mediana, es el cual empleamos para estimar la mediana de una población, especialmente útil cuando la distribución de los datos no es simétrica o incluye valores atípicos. El intervalo de confianza para la razón de varianzas, es el que podemos utilizar para comparar las varianzas de dos poblaciones. Sirve para saber si las varianzas son iguales o diferentes, aplicable en estudios de homogeneidad de varianza. Por último, el intervalo de confianza para la correlación, el cual podemos utilizar para estimar el intervalo donde se espera que se encuentre la verdadera correlación entre dos variables en una población. Estos son solo algunos ejemplos y cabe aclarar que la elección del intervalo de confianza adecuado dependerá de la pregunta de investigación y de los datos disponibles. En este vídeo, hemos explorado en profundidad el mundo de la estimación y el muestreo, dos pilares fundamentales de la estadística inferencial. Abordamos desde conceptos básicos como las estimaciones puntuales e intervalos de confianza, hasta temas más complejos como el error de muestreo, las propiedades de los estimadores y la determinación del tamaño de muestra. Bueno, en conclusión, la estimación y el muestreo son herramientas poderosas que nos permiten extraer información valiosa de conjuntos de datos. Al comprender estos conceptos y aplicarlos correctamente, podemos tomar decisiones más informadas en diversos ámbitos, desde la investigación científica hasta la gestión empresarial. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de nuevos vídeos sobre temas estadísticos interesantes. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Hasta la próxima, maestros de los estimadores.